Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a ocuparnos de un tema de matemática. Vamos a hablar de los sistemas de numeración. ¿Qué son los sistemas de numeración? ¿Por qué empezaron a utilizarse? ¿Cuáles fueron los sistemas de numeración que utilizaron las civilizaciones más antiguas? ¿Qué es un sistema de numeración posicional y uno no posicional? ¿Qué es un sistema binario? De todo eso hablaremos durante el programa de hoy, por supuesto con nuestros invitados, pero antes de meternos en los sistemas de numeración, vamos a tener una conversación sobre la matemática en nuestra vida, de qué manera está presente la matemática en la vida de todos nosotros sin que nos demos a veces demasiada cuenta, y es un lujo y un honor porque la charla vamos a tenerla con el doctor en matemática, periodista y divulgador científico que dejó altísima la vara de la divulgación, el querido Adrián Paenza, que ya está en contacto con nosotros. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Va? Todo muy bien, Juan, qué gusto saludarte a vos y a toda la gente del canal, un canal que quiero mucho, así que muy contento de estar contigo. ¿Cómo puedo cooperar? ¿Cómo puedo pensar? Ya con solamente escuchar la presentación, sistemas de numeración, ya podríamos apretar un botón y hablar. Me imagino, pero no te voy a pedir que me hables sobre ese tema, sí que me cuentes un poco, en principio, esto, ¿no? ¿De qué forma la matemática está presente en nuestra vida todo el tiempo, muchas veces sin que nos demos cuenta, Adrián? Vos sabés que cuando yo era chico, a mí me decían lo mismo que vos me estás preguntando a vos, pero me decían que uno usaba matemática para construir un puente o necesitaba matemática para mandar un hombre a la luna. Pero la gente no está mandando gente a la luna, ni está haciendo puentes como el de San Francisco. Entonces parecía una cosa muy distante. Y a uno en la escuela le daban respuestas a preguntas que no se hacían. Ahora, en cambio, si yo, por ejemplo, te dijera que uno tiene que usar una contraseña para conectarse con tu computadora, o si vos tenés que codificar algo, suponete que vos y yo te quiero mandar un mensaje, quiero codificarlo, y vos y yo somos los únicos que conocemos la clave. Y hay un montón de personas que lo van a interceptar en el camino, que son los hackers, por ejemplo. Idear sistemas que permitan codificar y enviar información es un tema muy importante. Una tarjeta de crédito usado en un sistema donde vos vas y retirás dinero, también tiene que ver porque el banco está comunicándose con vos en forma invisible para nosotros y está usando matemática. Yo estoy usando anteojos. La prescripción de mis anteojos, que es progresiva, cuanto más alto estoy mirando, tiene una graduación diferente de cuando miro más bajo, o la computadora, se usa matemática. Cuando uno tiene que estimar la cantidad de dinero que tiene que llevar cuando sale a la mañana para ir a trabajar, o cuando tiene que tomar un colectivo, o el subte, o un tren, está usando matemática. Cuando uno tiene que construir una casa, y tenés que saber cuántos ladrillos necesitas, cuando vos tenés que establecer, digamos, hasta con figuras geométricas, vos querés bailar, tenés que saber cómo vas a bailar, por qué lugar, en qué lugares tenés que apretar cuando saltás, cuánta es la amplitud de tus piernas. O sea, estamos usando matemática en un montón de lugares. La matemática es la búsqueda de patrones. Uno trata de ver si es capaz de descubrir patrones que es como si estuvieran invisibles en alguna parte, pero que nosotros le tiramos una suerte de polvo mágico y de pronto aparecen en alguna parte ciertos patrones que uno no había visto, patrones de forma, patrones de velocidad, cierto tipo de patrones como los médicos usan, por ejemplo, cuando uno los va a ver y le dice, doctor, estos son los síntomas que tengo. Entonces el médico inmediatamente en su base de datos dice, bueno, si le duele el estómago, quito todo lo que tenga que ver con el corazón, con las piernas, etcétera. O sea, está usando de acuerdo con los patrones de personas que fueron antes para saber cómo puede acorralar la enfermedad. Adrián, la matemática es... Perdón, no, me hablabas al principio de cuando eras chico, ¿no? Y a propósito de la niñez, cuando hay un niño o una niña jugando que no tiene todavía conocimientos matemáticos, no ha estudiado todavía matemática, ¿está de todas formas aplicando en sus juegos conceptos matemáticos? No tengas la menor duda. Y eso sucede porque la matemática, yo creo que la forma de enseñarle, habría que darle una segunda chance a la matemática, es a través de la matemática recreativa.
de jugar. Uno aprende jugando. Imagínate que durante una larga época se discutió los videojuegos. Un chico que juega con un videojuego o una niña que juega con un videojuego le gustaría tener una vida, ganarle. En la época que yo jugábamos al Pac-Man o al Donkey Kong, no sé cómo se llamaba. Sí. Bueno, yo lo que quería era tener una vida más. Si yo podía aprender con un patrón, es la prueba y el error. El problema es que muchas veces los adultos los domamos a los chicos y les decimos, no, eso no se hace, eso no es bueno. Hay que aprender a coexistir con el error, porque el error, los científicos no publican los errores, publican únicamente el resultado final, pero hay una cantidad de estaciones intermedias en donde uno ha ido por un lugar y no ha funcionado. Y hay que permitirle al chico estar todo el tiempo a ver qué pensaste, porque muchas veces yo he aprendido de mis alumnos que un montón de cosas que yo creía que había que ir de una determinada manera porque a mí me resultaba cómodo, porque yo sabía cómo hacerlo, y ellos tenían caminos alternativos. Y así es como efectivamente un niño o una niña descubre con figuras geométricas, hasta inclusive en diseño gráfico. Hay un montón de estructuras, un montón de dibujos en manga, en Japón, en la Argentina, y históricamente dibujantes que trabajan con matemática para saber cuáles son las dimensiones, porque les interesan las proporciones, como las proporciones áureas, o sea, y todo eso son cosas descubiertas por los chicos. Lo que hay que hacer es permitirles que vuelen. Hay una rama de la matemática que se llama teoría de juegos. Yo aprendí que eso existía en la universidad. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Si a un niño lo que más le interesa es jugar, ¿cómo no va a jugar? ¿Y tiene que ver la matemática con la intuición, con la creatividad, por ejemplo? Y mira, yo creo que la intuición es un músculo que se entrena. Vos, para poder intuir, inclusive hasta los gustos en la comida, si un niño todo lo que hizo en su vida fue comer nada más que arroz o sémola o lo que fuere porque no tuvo otra alternativa, no puede desarrollar el gusto. Ahora lo que hay que hacer es darle las alternativas. Todo el conocimiento hay que socializarlo. El que sabe algo lo tiene que comunicar. Vos tenés que proveer a todo el mundo de todas las herramientas. Los chicos van a descubrir en cuáles son los lugares que más les gustan. No todos serán la matemática, algunos serán la química, mezclar cosas, otras será la física, la sociología, la antropología, pero la robótica, por ejemplo, inclusive los que juegan al fútbol, saber cómo pegarle a la pelota para que vaya con efecto y evite una barrera, o cómo tengo que hacer para pegarle a la pared cuando juego a un billar, pegarle a una de las bandas para que la pelota llegue a un determinado lugar, o cómo tengo que preparar, si una niña quiere dibujar, por ejemplo, un edificio y tiene una idea de hacer arquitectónicamente algo. Entonces, en una época se decía que las niñas tenían que jugar a la muñeca. Las niñas no tenían que, eso era sexista y dejaba a la mitad de la población afuera. Al contrario, las chicas aportan una cantidad de cosas en creatividad, en persistencia, que son las que tenemos que llamar y darles la oportunidad. Eso tiene que cambiar también. Adrián, por supuesto vos hiciste muchísimo para que la matemática sea mucho más amigable para muchísima gente aquí en Argentina y en todas partes, pero bueno, sigue habiendo resistencia, por supuesto, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que, de qué manera cuál tendría que ser la puerta de entrada a la matemática para que resultara más amigable para todos? Mira, yo creo que, por supuesto que si yo tuviera una respuesta absoluta a eso y no la propagara mundialmente, sería un criminal. Todo depende. Lo que hay que hacer es, en principio, hacer una educación más horizontal, no vertical. Porque hay mucha gente que ha enseñado, como yo, durante toda la vida, de una determinada manera. Si vos venís después de 30, 40 años y le decís a alguien que enseñó algo de una determinada forma y que ahora hay que cambiar porque están las computadoras, porque está la educación virtual, ahora lo que yo haría es, por empezar, jugar. La primera cosa que yo haría es jugar. Jugando, depende también cuáles son los juegos. Hay que tener una persona que los estimule, que los ayude a descubrir cuáles son las preguntas y jugar. Mucha matemática recreativa.
mucho problema para resolver. La vida se construye con problemas. Uno tiene problemas que no vienen con una etiqueta que dice este problema es un problema de matemática, este es un problema de física. Uno tiene un problema y hay algunas personas, que es lo que hacen ahora las grandes compañías, que llaman a personas de distintas disciplinas para que cada uno con su mente, con su manera de pensar, aproveche para, eso hace Google, eso hace Amazon, eso hace Apple, para que cada uno aporte. Yo le daría a la matemática, empezaría enseñando matemática 2.0. Y el tema clave para mí es socializarla. Dejar que el hecho de que estemos todos iguales, porque todos tienen 6 años, 7 años, 8 años, no, hay que juntarnos, hay que discutir. El que sabe algo lo tiene que comunicar. Y si hay que aprender a decir, no sé, contame lo que vos sabés, que yo lo quiero aprender. Es una obligación que vos lo hagas. Adrián, eso nos eleva hacia arriba. Te hago una última pregunta, te agradezco mucho estos minutos que estás compartiendo con nosotros. Me da mucha curiosidad saber cómo fue tu acercamiento a la matemática, qué fue lo que hizo que te apasionara de la forma que lo hace y bueno, y que estés compartiendo tu saber con todos nosotros. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo te picó ese bichito? Mira, yo no podría poner un día que me pasó. Yo entré a la facultad a estudiar química, así que yo no podría decir que entré porque sabía lo que iba a pasar. Lo que yo te puedo decir es que la estructura familiar, en donde en mi casa, mis padres, yo me acuerdo que era domingo a la noche, no había yo cuando nací no había televisión. Soy viejo, pero no tengo 200 años. Entonces escuchaba la oral deportiva y contaba y mi viejo venía, se sentaba y me decía, yo te quiero explicar a vos cómo funcionan los logaritmos. Y a mí me llamaba la atención que él me dijera eso, pero él me explicaba de alguna manera y me daba mucha curiosidad. Los padres, porque él quería entender, porque mi mamá quería entender, él quería que nosotros jugáramos a las cartas y que yo llevara las cuentas para saber qué números habían salido, de manera tal de poder al jugar divertirnos, pero él quería ganar también. Jugábamos en pareja. Entonces, en mi casa había mucha cultura, pero sobre todo, más que eso, mucha curiosidad. Atender las necesidades de los niños cuando vienen y preguntan. Y entonces el padre y la madre, cuando ellos no saben, hay que decir no sé, no decir vos lo vas a ver más adelante. Porque más adelante nunca llega. Claro. Entonces cuando vos ya tenés 20 años, 30 años, decís, ¿para qué le dediqué 20 años de mi vida a estudiar que los ángulos opuestos por el vértice son iguales si yo viví hasta acá perfecto y nunca lo tuve que usar? Entonces esas son las cosas que yo creo que tendríamos que cambiar. Jugar, programar, enseñar a programar en las escuelas, hacer páginas web para que todos los niños puedan estar presentes, cómo ganar una vida en un videojuego. No sé, puedo elegir muchos ejemplos, pero todo lo que tenga que ver inclusive con lo que vas a hablar después, sistemas de numeración, cómo cambió el sistema de numeración binaria, que son las que usan las computadoras. Entonces, ahora voy a eso. Ahora yo me imaginé, es lo que yo haría si estuviera en tu lugar, Juan. Me diste un pie sensacional, te agradezco muchísimo estos minutos, Adrián, y espero que podamos vernos pronto. Te mando un abrazo grande y por supuesto aquí todos te recuerdan con muchísimo cariño y admiración en la televisión pública. Bueno, dejaste una huella muy fuerte en esta pantalla. Abrazo grande, Adrián. Muchas gracias a vos y a toda la gente que está trabajando y que está de este lado de la cámara, que son a los que no vemos. Un beso muy grande y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo. Adrián Paenza, qué lindo conversar con Adrián. Nuestro tema de hoy es sistemas de numeración y ahora sí vamos a recibir a nuestro primer invitado. Nos visita Pablo Groisman. Pablo es investigador del CONICET, se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y como profesor visitante en New York University at Shanghai. Se especializa en procesos estocásticos, sistemas de partículas interactuantes, sobre los que publicó más de 40 artículos en revistas internacionales y dictó más de 60 conferencias en congresos de todo el mundo. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, alta quedó la vara, ¿eh? Uf, bueno, sí, para todos. Pero bueno, vos sabés un montón, Pablo. Contame qué es un sistema de numeración. Bueno, los sistemas de numeración esencialmente tienen que ver primero con distinguir algo que es súper importante, que a veces no nos detenemos a pensar en eso, que es que una cosa son los números
y otra cosa son la forma en que escribimos los números. Ujú. Entonces, yo te digo los números, 1, 2, 3, 4, 5, es fácil dividir uno tras de otro, y después digo, bueno, si yo quiero escribir esos números de alguna manera, hay muchas razones por las cuales uno quiere escribir los números, por ejemplo, para hacer cuentas, para guardarlos en una computadora. Entonces, bueno, ahora yo necesito un sistema para escribir a los números, que digamos, el número abstracto es lo que sea. Entonces ahí, bueno, durante la evolución histórica que tuvo la matemática, digamos, distintas civilizaciones han desarrollado diferentes sistemas de numeración. Surgió una necesidad en algún momento. ¿Cuál puede haber sido esa primera necesidad? Bueno, para empezar, para registrar. Es decir, Claro. si yo te digo, mira, Juan, te voy a vender mañana 10.453.200 granos de arroz. Ujú. Y decís, bueno, anotémoslo. Bueno, ¿cómo anotamos ese número? Pero primero contalos. O sea, si no, podríamos escribir todo así, Claro. pero digamos, no parece. Y ni que hablar si después si quiero sumar dos números. Ujú. O sea, ¿qué hago? Escribo todo con letra el uno, escribo el otro y después cómo lo sumo. Claro. Entonces, para sumar, o digamos, ni que hablar de otras operaciones, se hace muy conveniente. Después empieza toda la evolución de los sistemas de numeración, porque digamos, cada sistema de numeración puede tener ventajas y desventajas, puede haber mejores o peores, y eso depende del objetivo que uno quiere. Si uno quiere sumar Ujú. o quiere multiplicar, bueno, buscará algún sistema que sea bueno para eso, Ujú. o si el objetivo es guardarlo en una computadora, bueno, buscar un sistema bueno para eso, etc. ¿Y cuáles fueron los más usados en la antigüedad? Bueno, históricamente se empezaron con sistemas que hoy por hoy los vemos como bastante rudimentarios, que son lo que hoy llamamos sistemas de numeración no posicionales, que era, digamos, distintas variaciones de lo que hacemos, por ejemplo, cuando jugamos al truco, ¿no? Palito, 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 cuando tenemos 4 palitos a grupo, Ujú. o podríamos pensar que los 4 palitos con el coso es el símbolo del 5, si uno quiere. Claro. Como que, bueno, un símbolo para el 1, un símbolo para el 5, un símbolo para el 10, un símbolo para el 20 y amontonar todos los símbolos y, digamos, es como que te ahorra, en vez de poner un palito por cada cosa, bueno, te pongo algunos palitos para el 10, para el 20. ¿Y por qué se llaman no posicionales? Porque simplemente yo te pongo, o sea, digamos, yo tengo, por ejemplo, un símbolo para el 1, no para el 5, no para el 10, pero digamos, si yo tengo el símbolo del 1, el 5 y el 10, eso es un 16, no importa en qué orden los pongo, no hay una posición para cada uno. Ujú. En cambio, en el sistema que tenemos ahora, que es un sistema posicional, no es lo mismo si yo te pongo 0, 1 que 1, 0. Ya sabemos que 1, 0 es 10, 0, 1 es 1. Si tenemos que clasificar los sistemas, ¿esta sería la clasificación? ¿Posicionales o no posicionales? ¿O hay más? Es una división que funciona bastante bien. Primero porque distingue claramente cómo interpretarlos. Ujú. Y como que divide bastante bien a casi todos, pero no todos son estrictamente de posicionales o no posicionales. O sea, Hay híbridos. Hay híbridos, por ejemplo, uno con el que estamos muy familiarizados, que son los romanos. Ujú. Que yo te digo, bueno, la B corta es el 5, la I es un 1, la X es un 10, pero no es lo mismo XY que IX. Claro. Pero tampoco juegan el rol que juegan en el sistema decimal, el que usamos nosotros, que digamos, un 1 en el primer lugar vale 1, en el segundo lugar el de las decenas vale 10, 100, 1000, 10.000. Ujú. No es tan importante la posición, pero sí tiene este jueguito de que, bueno, si está adelante es sumando y si está atrás es restando. O sea, entonces es como un híbrido. ¿Y a qué se denomina base de un sistema de numeración? Bueno, la base es, por ejemplo, nosotros, que el sistema que tenemos ahora, que es el sistema decimal, Ujú. que usamos ahora y que está ampliamente difundido en el mundo, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y después viene la decena, el 10 que lo representamos con una decena. Eso es, digamos, el 10, estamos todos de acuerdo que juega un papel muy importante en nuestro sistema de numeración, eso es la base. Bien. O sea, es cada cuánto agrupo. O sea, en el caso decimos, bueno, cuando 10 es una decena, pero podríamos, en vez de agrupar cada 10, podríamos agrupar cada 12. Ujú. En vez de decir una decena, diríamos una docena. Que se hacía en la antigüedad, ¿no? Eso. En la antigüedad era muy importante para ir a comprar medialunas, entonces usaban base 12, base 60 se usaban, que incluso son, uno dice, bueno, si yo tengo un sistema de numeración, entonces, bueno, vamos a elegir una base. O sea, estamos tan acostumbrados a la base 10 que parecería ser que es algo natural o intrínseco, pero en realidad el 10 no tiene nada de especial, más allá de que tenemos 10 dedos cuando vamos a contar. Ujú. Y de hecho hay bases que son mucho mejores que la base 10, como por ejemplo 12 o 60, porque digamos, si uno dijera, bueno, empecemos de cero, vamos a elegir una base para hacer el sistema de numeración, ¿cuál elegimos? Yo estoy seguro que no elegiríamos el 10, Ujú. porque digamos, uno puede elegir la base, por ejemplo, y ¿qué tiene de bueno la base? Después, bueno, es fácil dividir números por la base, ¿no? Dividir por 10 es fácil porque Claro. estamos acostumbrados a la base 10. Si estuviésemos acostumbrados a base 12, lo que nos resultaría fácil sería dividir por 12, porque Entiendo. sería lo mismo, sacar un 0, Ujú. etc.
Y el 12 es un número que es mucho mejor que el 10, porque el 12, por ejemplo, lo puedes dividir por 2, por 3, por 4, ¿no? Todos te dan números enteros. En cambio, el 10 solo puedes dividir por 2, por 5. Claro. Entonces yo digo, bueno, 10, si divido 2, 5 joyas. Si te digo, tenemos 10 dividido 4, ya tenemos problemas. Con el 12 no tenés esos problemas y sería como mucho más versátil. Pero bueno, no vamos a andar cambiando de base a esta altura de... No, ya está, ya estamos así. Decías al principio que, bueno, que había sistemas mejores y peores según la utilidad que quisiéramos darle a un sistema de numeración. Hay sistemas que son aditivos, hay sistemas multiplicativos. ¿En qué consisten? No, eso tiene que ver más con los sistemas, con los no posicionales, que digamos que esencialmente iban poniendo simbolitos para cada número, pero entonces vos podés decir, bueno, digamos, algo más rudimentario que es el aditivo, es, bueno, eso, esencialmente es un palito por Sumar cada palitos. número y te pongo un símbolo para el 5, para el 10, para el 20, para ahorrarte un poquito. Eso sería un sistema aditivo. Un sistema multiplicativo es un paso más en la evolución y decir, bueno, te pongo te dejo hacer cosas, por ejemplo, que si te pongo un 5 y un 10, eso signifique 50. Entonces estoy multiplicando ahí. Entonces, pero ahí ya como que también empieza una cosa que tenés que dar una forma de interpretar cuándo estás multiplicando y cuándo no. O sea, cuando yo te pongo un 5 y un 10, cuándo lo tengo que entender como un 15 y cuándo como un 50. Claro. Pero digamos, el multiplicativo te deja ir más lejos sin tener que incorporar tantos símbolos o tantas cosas. Porque todos estos sistemas, todos los sistemas no posicionales, ni que hablar los aditivos, los multiplicativos un poco menos, cuando vos tenés que representar un número muy, muy grande, tenés muchos problemas. Claro. Porque es un palito por cada número y tengo que representar 10.000 millones y vamos a estar un buen rato. El sistema que tenemos ahora, el sistema de los sistemas posicionales, incluida la notación científica, por ejemplo, nos permite esencialmente anotar números muy, muy grandes sin mayor dificultad. ¿Y hay algún sistema no posicional que siga utilizándose hoy? Y bueno, el de anotar en el truco. Es el del truco. Ese lo usamos. No hay nada como más sofisticado los presos que eso. también usan ese. Claro, bueno, 1, 2, contar 3, 4. los días, ¿no? Esa idea. Bueno, se dice que el sistema de numeración romano evolucionó hacia lo sustractivo. Esto tiene que ver con las posiciones y, digamos, si el número suma o resta según donde esté. Exacto, que digamos que... Contalo mejor, sí. Que como lo dije yo. Puedo. No, sí. Es exactamente eso, digamos. Uno podría pensar, no soy experto en historia, así que no sé si esto es fácil, uno podría pensar que una primera etapa del sistema romano era completamente posicional, un 1 es una I es un 1, una B es un 5, y que en algún momento dijeron, che, pará, si yo quiero escribir el 9, en vez de escribir B, palito, 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 me conviene escribir palito X, ¿no? Y darle esta cosa, y dijeron, bueno, eso ahorra, ¿por qué es bueno? Porque, bueno, también te ahorra espacio, ¿no? O sea, también pensá que por ahí le daban, no sé si estoy diciendo una barbaridad histórica, pero en ese momento no ya escribía, pero un poquito antes, claro. Si tenían que darle con el cincel en la piedra, ahorrar un poco de escritura no era una cosa menor. Tenemos un informe que da cuenta, Pablo, sobre las culturas que desarrollaron sistemas de numeración posicionales, por supuesto, antes de la actualidad. ¿Te parece? Lo vemos y Dale. Seguimos conversando. ¿Qué culturas desarrollaron sistemas de numeración posicionales? Lo vemos. Se llama sistemas de comunicación ponderados o posicionales a aquellos en los que el valor de un dígito depende tanto del símbolo que se emplea como de la posición que ocupa el número. Un ejemplo es la numeración decimal, que cuenta con símbolos llamados dígitos, en la que podemos distinguir unidades basadas en 10 con las que creamos guarismos que sirven para cualquier uso matemático que necesitemos. En el pasado, este sistema no fue común a todos los pueblos. Solo 3 culturas, además de la India, desarrollaron un código matemático de este tipo: la Babilonia, la China y la Maya. Todas ellas llegaron al mismo principio. Sin embargo, en el caso de los chinos, la ausencia del 0 impidió que lo desarrollaran completamente. Los babilonios usaban una base de 60 y los mayas de 20, lo que resultaba poco práctico para las operaciones. Sucedía que estos lenguajes no disponían de símbolos particulares para los dígitos. Entonces, para representarlos, se utilizaba una acumulación del signo de la unidad y la decena. El sistema decimal, tal y como lo conocemos en la actualidad, fue creado por los indios antes del siglo VII. La única diferencia entre ese método y el nuestro es que se produjo un cambio en la forma en la que escribimos los 9 dígitos y el 0. Si bien es usual que nuestro sistema de numeración sea atribuido a los árabes, lo cierto es que la evidencia arqueológica y documental demuestra que el uso del 0, tanto en posiciones intermedias como finales, comenzó en la India. Pero los árabes fueron de gran importancia, ya que ellos transmitieron esta forma de representar los números y, sobre todo, el cálculo asociado a ellos. Sin embargo, se tardó siglos en que estas ideas fueran aceptadas y adoptadas.
Con el paso del tiempo, las civilizaciones crecieron en cantidad y en conexión, por lo que cada vez resultó más necesario universalizar un código, y así fue como se llegó al sistema decimal que usamos en nuestros días. Ahí teníamos los sistemas posicionales y su historia. Volvemos a las bases. Explícame un poco cómo esto, qué cambiaría si cambiamos la base de nuestro sistema de numeración, que, bueno, lo decías bien, es el 10, ¿no? Vos le apostabas al 12, digamos. ¿Te parece que el 12 tendría ventajas? Pero hubo otros sistemas con otras bases. Hubo y hay, digamos. Primero esto, ¿no? De que si uno, digamos, la base juega un rol muy importante porque, digamos, digamos, hay operaciones que son muy fáciles de hacer que tienen que ver con la base. Digamos, en base 10 nosotros reconocemos muy fácil que es fácil sumar dos números, digamos, 10 más 10 es fácil y 17 más 25 más difícil. Entonces, uno tiene que elegir, digamos, elegir la base determina qué operaciones va a ser más fáciles y difíciles de hacer. Entonces decíamos, bueno, el 12 tiene esas ventajas. El 60 yo te decía mucho del 60 y que, digamos, que el 60 juega un papel importante también en nuestras vidas porque son 60 segundos, un minuto, 60 así minutos, una hora. Medimos el tiempo, ¿no? Y el 60, yo la verdad que no sé históricamente si fue por esta razón que te voy a decir ahora, pero el 60 es un número que está muy bueno porque a diferencia del 10, que solo lo puedes dividir por 2 y por 5, ¿no? Cuando digo que lo puedes dividir quiere decir que la división me da un número entero, ¿no? Claro. El 60, fíjate, por 2 vas bien, 3 vas bien, por 4 vas bien, está 15. Por 5 también te da 12. Por 6 te da 10. O sea, puedes dividir por, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los primeros 6 números naturales. Entonces, ese es el primer número que tiene esa propiedad. El número más chico que tiene esa propiedad, que puedes dividir por todos esos números. Uno podría decir, bueno, ya que estamos, agrego el 7. Si querés agregar el 7, ya te tenés que ir, no me acuerdo, no hice la cuenta, pero tenés que ir a un número bastante grande. Entonces, buscar números que tengan esas propiedades para las bases es algo que está bueno. Y una base que es, mira, que la tenemos de fondo por todos lados, es la base 2, que digamos que no la tenemos tan presente, que base 2 es una cosa muy loca, porque empiezo con 0, 1, y después del 1 ya agrupo, y tengo una no sé cómo querés llamarla, una unidad binaria, por decir de alguna manera, y ya está, y es 0, 1. Eso es súper importante, primero porque son muy fáciles de representar y de transmitir, porque es lo que hacen todas las computadoras, que es pasa electricidad, no pasa electricidad, o hay luz, no hay luz. Voy a eso en el próximo bloque. Ese es el sistema binario, ¿no? No me meto, exactamente. Entonces no me explayo sobre eso, pero es una base que usamos y que, digamos, incluso casi que diría por ahí, no conscientemente, pero lo usamos más que la base decimal. Claro. Como decía Adrián, en nuestra cotidianidad está todo el tiempo, estamos rodeados de operaciones que se están haciendo en base 2, mucho más que en base 10. Tengo ahora que hacer una pausa con respecto a los sistemas de numeración para presentarte una de nuestras secciones. ¿Te acordás? Es la sección de hoy. ¿Te acordás qué son los bancos de semillas? ¿Te acordás qué son los bancos de semillas? Se llama banco de semillas o germoplasma a un espacio destinado a la conservación de la diversidad genética de uno o varios cultivos. Estos tienen la misión de ubicar, recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de aquellas plantas que, gracias a sus características, son consideradas de interés prioritario para el beneficio de la humanidad. Además, brindan conocimiento científico sobre conservación y uso de recursos fitogenéticos. En el caso de los cultivos destinados a alimento, durante muchos siglos se desarrollaron plantas útiles que sin embargo ya no se usan para la producción agrícola comercial y son cada vez más inusuales. Por este motivo, se hace imprescindible conservarlas antes de que se extingan. Almacenar semillas también es un modo de proteger la biodiversidad frente a desastres naturales, brotes de una enfermedad o guerras, entre otras catástrofes. Para conservarlas, se cosecha a las semillas y se las seca hasta que tengan una humedad menor al 5%. Luego se conservan a bajas temperaturas, de modo tal que sigan siendo viables para el cultivo durante la mayor cantidad posible de años. Sin embargo, esta capacidad de germinación de las semillas se pierde con el paso del tiempo, por lo que se debe resembrar para iniciar otro ciclo de almacenamiento a largo plazo. Los bancos de germoplasma no son otra cosa que grandes depósitos de sobres de semillas conservados a bajas temperaturas. Desde 2006 y hasta nuestros días, hay creadas alrededor de 6 millones de muestras de una población de plantas en particular, almacenados como semillas en unos 1.300 bancos en todo el mundo. Esta cantidad es apenas una pequeña fracción de la biodiversidad del planeta, ya que hay muchas regiones de la Tierra que aún no fueron del todo exploradas para recolectar sus recursos genéticos. En Argentina existe la red
red de bancos de germoplasma, conocida como RB, que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, más conocido como INTA. En total, hay 9 bancos activos con 12 colecciones distribuidas en diversas áreas ecológicas y un banco base que guarda un duplicado de todo. Así, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y la Antártida, el INTA conserva más de 30.000 entradas de material genético de diferentes especies vegetales del país y permite rescatar cultivos originarios. Esos son los bancos de semillas. Acordate que podés escribirnos a porqué@mandarinatv.com. Te esperamos en Facebook, como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter, @porqué_TV. Pablo, una vez más, muchas gracias por haber venido a Todo Tiene un Porqué y nos dejaste un pie sensacional porque adelantaste el tema del próximo bloque que van a ser el sistema binario. De eso vamos a hablar. Gracias, Pablo. Al contrario, un placer. Gracias a vos. Seguimos hablando sobre los sistemas de numeración dentro de instantes. Quédate ahí, esperanos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy un tema de matemática apasionante, los sistemas de numeración. De eso venimos hablando y ahora pasamos del sistema decimal al sistema binario. Y para hablar del sistema binario recibimos a un nuevo invitado. Hoy nos visita Emanuel Iaruzzi. Emanuel es doctor en Ciencias de la Computación. Es investigador del CONICET en el área de computación gráfica. Se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y participa frecuentemente en proyectos de investigación que combinan diferentes técnicas digitales y aprendizaje automático para la manipulación de imágenes, modelos tridimensionales y creación de contenido interactivo. Hola, Emanuel, bienvenido. Hola, Juan, gracias por la invitación. Un placer que estés con nosotros. Contame de vuelta, ya un poco veníamos hablando de esto, pero sí, contalo vos, ¿en qué consiste el sistema de numeración binario? Bien, un poco como ya lo dijo Pablo hace un ratito, pero un sistema de numeración como el binario es un conjunto de reglas y símbolos que los humanos, creo que todos acá somos humanos hoy, nos inventamos para poder representar números y en particular cantidades. Y el sistema binario nos permite hacer eso usando solamente 2 dígitos. Es decir, yo dije que tenían símbolos y reglas. Con 2 símbolos podemos representar los mismos números que representamos con el sistema decimal. ¿Esto lo vuelve un sistema como muy económico? Es un sistema económico, es perfecto para las computadoras, porque las computadoras manejan como interruptores. Si no hay corriente, no hay corriente. Cualquiera que tenga en su casa un enchufe sabe que, o una tecla de una luz, sabe que todo lo que tiene que ver con electricidad es fácil manejar 2 estados. Y si podemos representar cosas con 2 estados, perfecto, mucho mejor. ¿Y cuándo empezó a usarse? ¿Nombraste las computadoras? ¿Tiene que ver con la historia de la computación, la historia del sistema binario o es previa? Bueno, ahora es imposible separarlo de la historia de la computación, pero digamos que tiene unos orígenes mucho más anteriores. De hecho, sí, la respuesta a tu pregunta tiene son múltiples. Por un lado tenemos, como lo conocemos hoy, el sistema binario nos llega de Leibniz, de Godofredo Leibniz, que tenía un nombre bastante particular, Gottfried Leibniz. Él escribió en el siglo XVII un documento haciendo una investigación en el que describe básicamente las reglas básicas del sistema binario, o sea, sus símbolos, cómo construir números con este sistema binario, igualito como lo usamos hoy o muy parecido, y cómo operar las operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación. Es bastante curioso que tengamos ese documento digitalizado. Si lo googlean van a encontrar que se llama Explicación de la aritmética binaria. Está en francés. Y es curioso que lo tengamos digitalizado porque la existencia misma de la digitalización de ese documento depende de su contenido, pero separado 300 años. Así que son las instrucciones para digitalizarlo, están ahí. Es muy, muy básico, pero él en realidad lo que hizo fue juntar, no es solamente parte de él, o sea, se han encontrado registros de que hubo contacto con documentos en China que datan de 3.000 años, en los que había no exactamente el mismo sistema con ceros y unos, pero sí sistemas alternativos que se parecían al binario. Tenemos un informe sobre la historia del sistema binario y después seguramente vas a explicarnos algunas cosas en la pizarra que está presente como casi siempre que hablamos de matemática, la historia del sistema binario. En el siglo III antes de nuestra era, Pingala, un matemático hindú, presentó la primera descripción que se conoce de un sistema de numeración binario, lo que coincidió con su descubrimiento del concepto del número 0.
Mucho tiempo después, en 1605, Francis Bacon habló de un sistema por medio del cual era posible reducir las letras del alfabeto a secuencias de dígitos binarios. Estas podrían ser codificadas como variaciones apenas visibles en la fuente de cualquier texto arbitrario. En 1670, Juan Caramuel, un filósofo, matemático, lógico y monje español, publicó su libro Matesis Biceps, en el que realiza una descripción del sistema binario. Ese mismo siglo, el destacado matemático alemán Gottfried Leibniz escribió el artículo Explicación de la aritmética binaria, en la que documentó a este código moderno. En el texto menciona los símbolos de esta naturaleza que usaron matemáticos chinos y empleó el 0 y el 1, al igual que se hace en el sistema actual de numeración binaria. En 1854, el matemático británico George Boole publicó un artículo en el que detalló un sistema de lógica que luego fue llamado álgebra de Boole. Este método terminaría teniendo un papel fundamental en el desarrollo del sistema binario actual, particularmente en la creación de circuitos electrónicos. En 1937, Claude Shannon realizó su tesis doctoral en el MIT y en ella unió el álgebra de Boole y la aritmética binaria, empleando por primera vez en la historia los dispositivos electromagnéticos llamados relés, que, estimulados por una corriente eléctrica muy débil, abren o cierran un circuito. La tesis de Shannon básicamente fundó el diseño práctico de circuitos digitales. En noviembre de 1937, George Stieglitz confeccionó una calculadora basada en relé que empleaba la suma binaria para realizar los cálculos. Los laboratorios Bell, en donde trabajaba, decidieron que Stieglitz liderara una investigación sobre las posibilidades de su invento, y así fue como el 8 de enero de 1940 terminaron el diseño de una calculadora de números complejos capaz de realizar cuentas con cifras de esta naturaleza. Como si fuera poco, el 11 de septiembre de 1940, en una demostración en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Matemática, Stieglitz envió comandos de manera remota a la calculadora de números complejos usando la línea telefónica mediante un teletipo. Se trató de la primera computadora utilizada de manera remota a través de la línea de teléfono. Ahí tenías parte de la historia del sistema binario. Emanuel, ¿qué base tiene el sistema binario y cómo lo podemos explicar? Bueno, ¿no? el sistema binario tiene base 2, pero si querés podemos pasar a... ¿Vamos a la pizarra? Dale. Por favor, te sigo. Adelante. Vamos a ver cuál es la base del sistema binario. Sabemos que es 2, pero me lo vas a explicar con un marcador en la mano, seguramente. Perfecto, mucho más fácil así. Bien. Bueno, como te decía o te contaba hace un ratito, en realidad cuando tenemos un sistema binario y tenemos solamente 2 dígitos, ¿cómo hacemos para construir cantidades? Yo quiero poder representar todos los números. Claro. O sea, quiero, por ejemplo, representar 5 y no tengo el 5. Yo solamente tengo el 0, vamos a agregar acá. Vamos a hacer una decimal, vamos a escribir, y binario. Vamos a intentar construir los números en binario a partir del decimal o la misma cantidad, al menos cuál es el equivalente. El 0, en el binario tenemos un símbolo para representar el 0, lo representamos con el 0. Hasta ahí estamos iguales. Hasta ahí estamos perfectos. El 1, tenemos 2 símbolos, así que podemos representar con el 1. Bien. Y ya con el 2 se nos empieza a complicar, porque el 2, no existe el 2 en el binario. Tenemos Existe solo 0 dos símbolos, y 1. el 0 y el 1. ¿Qué hacemos cuando sumamos, por ejemplo, en decimal y se nos termina... por ejemplo, cuando yo tengo que hacer una suma en decimal y tengo que hacer 5 más 5. Sí. ¿Qué es lo que solemos hacer con esa suma? Digo, 5 más 5 es 10, pongo el 0, me llevo 1. Fíjate que empiezo a ocupar el espacio siguiente en ese número. Lo mismo vamos a hacer con el decimal. Si yo tengo que con el binario, si yo quiero sumar, el 2 es la suma de, perdón, vamos a borrar acá. El 2, la suma el de 2 de 1 más 1. 1 más 1. 1 más 1. ¿Cuánto será? No puedo poner 2, así que voy a poner 0 y me voy a llevar 1. ¿Okay? Bien. Así que el binario del número 2 es el número 10. ¿Okay? El 10 en binario. En general lo solemos aclarar porque esto se empieza a poner un poco confuso. Solemos escribirle acá abajo en qué base está. 10, 10, 10, y acá aparece la base. Y esto está en base 2. Como para que cuando lo leamos sabemos si tenemos que interpretar esa serie de dígitos en binario o en decimal. Exacto. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, Bien, ¿cómo perfecto. haces el 3, por ejemplo? Ahora, y bueno, ¿cómo construirías vos? Sumaría al 10. Vamos a borrar acá para que no se ensucie tanto. Yo al 10, es el 2, le sumo 1. Perfecto. Perfecto. Queda ahí 1 más 0, 0, 1 más 0, 1, perdón, 1 más 0, 1, y me queda
el 3 en base 10 como 11 en base 2. ¿El binario es entonces también un sistema posicional o es no El binario posicional? es posicional, exactamente. Fíjate que la posición del dígito me está dando el valor relativo que tiene ese número dentro del dígito, del número total. ¿Y qué valor representa cada posición en el caso del sistema Bueno, binario? Para eso tenemos que empezar a retroceder acá un poquito. Te voy a borrar acá. ¿Cómo construimos de vuelta la cifra original? Supongamos ahora que te doy un número en binario. Por ejemplo, te doy el 101. Sí. Ahí estamos en binario. Estoy en binario, te aviso Perfecto. que estoy en binario. Bien, bien. ¿Cómo hago para recuperar ese número en decimal y para saber qué cantidad es? Nosotros no interpretamos tan fácil. Como dijo hace un ratito Pablo, es difícil para nosotros manejarnos en un sistema diferente. Así que lo que hacemos en general es escribirlo en función de su base. Vamos a hacernos una trampita. Vamos a completar antes. La base es 2. Ujú. ¿Ok? Estos son por ahí. Y usamos como coeficientes de estas multiplicaciones cada uno de los dígitos que componen ese número. Ujú. ¿Ok? Y después la posición en la que está, empezando de derecha a izquierda, 0, 1, 2, estas son las posiciones de cada uno de esos números, van a ser los exponentes de esa base. ¿Ok? Hacemos estas cuentas, ahora sí ya estamos tranquilos, lo podemos hacer en decimal. Sí. 2 al cuadrado es 2 por 2, me queda 4, Ujú. más 0 por cualquier cosa es 0, Bien. y 1 por 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, por 1, 1. Sabemos entonces que el 101 en realidad es el 5 en sistema decimal, o en base decimal, mejor dicho. Bien, hay que hacer un trabajo. Así podemos pasar entonces un número del sistema decimal al binario, Exacto. ¿no? Y el camino inverso, ¿cómo lo haríamos? Y el camino inverso, bueno, podemos hacer esto, como vos me dijiste recién, ir sumando de a uno y voy construyendo todos los números. Ujú. O puedo tener algo más complicado, o más útil, mejor dicho, no más complicado. Es más fácil, pero es más, hay que acordarse más reglas. Por ejemplo, si yo quiero transformar el 86, ¿ok? Que está en decimal. Está en decimal, lo que hago son divisiones sucesivas de por 2. ¿Ok? Ujú. 86 dividido 2, 43. 43. ¡Vamos! Perfecto, buenísimo. Gracias. Así que acá queda redondito, no tengo resto. ¿Ok? Ok. Ahora se va a complicar porque tengo que dividir por 2 y estamos trabajando con números enteros, estamos tratando de que no nos van a quedar números con coma, así que la división entera, recuerden que tenemos un resto. Claro. ¿Qué número le pega cerca al 43? Pero sin pasarme. ¿Y el 21? El 21, perfecto. 21 por 2 me da 42. 42, perfecto, más 1 que me Sí. llevo de resto, me queda ahí este 1. Vamos a ir marcando con rojo, porque estos son los numeritos que nos van a servir después. Fíjate que los restos que tenemos posibles van a ser 0 o 1. Bien. No puedo tener más restos. Seguimos dividiendo, vamos a acelerarnos. Nuevamente, 21 dividido 2, lo más cerca que le puedo pegar es Y es 10. el 10 y otra vez nos va a sobrar 1. Y nos va a sobrar 1. Perfecto. Vamos a marcarlo. Vuelvo a hacer lo mismo. Divido por 2. Y ahora ya me da justito. No me va a quedar resto porque puedo hacer 5 por 2. Ujú. Me da 10. Marco el resto que no tengo. Y Parece ese largo, Ah, pero... todavía tengo que dividir el 5. Sí, claro. ¿Cuándo vamos a parar? Nos vamos a dar cuenta porque en realidad me va a quedar un dividendo más chico que el divisor. Perfecto. ¿Ok? Así que cuando lleguemos a un 1 acá, vamos a tener que cortar con esta sucesión. ¿Qué valor Y le dos, pega ¿no? cerca? Vamos 2. por dos. Perfecto, 2 por 2, 4. Ujú. Estoy ahí a 1. Y nos queda creo que la última. Dividido 2, una sola vez. Ujú. Me da justo. ¿Ok? Y al 1 ya no Pero- lo dividimos. ¿O Y al sí? 1 ya no lo tengo que dividir. Perfecto. ¿Ok? Y después construyo el número en este sentido. El número binario que representa el 86 en decimal es el 1, 0, 1, 0. Vengo así, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Perfecto. Ese es el 86. Uno se siente un poco robótico haciendo esto. Las computadoras lo hacen mucho más rápido. Sí, sí, claro. Pero bueno, pero fueron producidas por seres humanos. Exactamente. ¿De qué manera se relaciona el sistema binario con esto que se llama el álgebra de Boole? Bueno, el álgebra de Boole en realidad lo que nos da está emparentado. Cuando uno quiere operar, nosotros con los números que queremos hacer. Queremos operar, hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, trabajar con cantidades. Y el álgebra de Boole nos permite
razonar sobre expresiones lógicas de una manera binaria. ¿Okay? Yo tengo variables que pueden ser verdaderas o falsas y las asigno en general al valor de verdad, al símbolo 1 o al símbolo 0, verdadero o falso. Y después yo puedo evaluar expresiones lógicas y construirlas con este álgebra de Boole y saber si algo más complejo que simplemente dos expresiones simples, saber si en verdad tenemos conocer el valor de verdad de esa expresión. Cuando decimos álgebra de Boole estamos hablando de un señor, ¿no? George Boole, que fue el creador. Es su creador. George Boole fue quien lo propuso por primera vez y es lo que usamos hoy en las computadoras normalmente, sobre todo en la electrónica, para circuitos electrónicos. Te propongo que presentemos al creador del álgebra de Boole, George Boole. ¿Quién fue este señor? ¿Quién fue George Boole? George Boole fue un relevante matemático y uno de los fundadores de las ciencias de la computación. Nació en Inglaterra en 1815. A los 20 abrió su propia escuela en Lincoln. A partir de 1839, presentó al Diario Matemático de Cambridge una serie de documentos originales en los que abordaba sus investigaciones sobre la teoría de las transformaciones analíticas. En 1844, en un artículo de las transacciones filosóficas de la Royal Society, discutió cómo se podrían combinar los métodos de álgebra y cálculo. Boole pronto vio que su álgebra también podía aplicarse en lógica. Este texto lo hizo ganar la primera medalla de oro de matemática de la entidad británica. 5 años más tarde, fue nombrado primer profesor de matemática de lo que hoy es el Colegio Universitario Cork. Boole fue uno de los primeros y más eminentes matemáticos que percibieron que los símbolos de las operaciones podían ser separados de las cantidades sobre las que operan y ser tratados como objetos distintos del propio cálculo. En 1854 publicó un texto que en español se conoce como Investigación de las leyes del pensamiento, en el que desarrolló un sistema de reglas que le permitían expresar, manipular y simplificar problemas lógicos y filosóficos cuyos argumentos admiten dos estados, verdadero o falso, por procedimientos matemáticos. En 1857 fue elegido miembro de la Royal Society. Sus investigaciones siguieron teniendo especial relevancia mucho tiempo después de su muerte, que sucedió en 1864. Me gustaría saber, Emanuel, por qué este es el sistema utilizado por las computadoras, pero no me lo contestes ahora, siempre quise hacer esto. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa me contás y seguimos hablando sobre el sistema binario. Ya venimos. Continuamos hablando de los sistemas de numeración, en Todo Tiene un Porqué, y había quedado una pregunta pendiente, Manuel, y es por qué el sistema binario y el álgebra de Boole es el sistema que utilizan las computadoras. Bueno, mira, estos sistemas los utilizan las computadoras porque por varias cosas, pero en particular porque las computadoras necesitan evaluar expresiones lógicas. Y la forma de modelarlo dentro de una computadora, solamente manejando unos y ceros, es mediante la lógica de Boole y la lógica binaria o el álgebra de Boole. Por ejemplo, un ejemplo práctico de cómo pasa esto. Cuando vos configurás tu alarma en el celular para despertarte el lunes a las 9 de la mañana y que suene tal o cual ringtone, en realidad lo que estás haciendo es justamente construir una especie de expresión lógica que tu celular va a evaluar y va a decir, bueno, si es lunes, el domingo va a preguntar, ¿es lunes? No, no es lunes. El lunes va a decir, sí, es lunes. Y después va a decir, bueno, son las 8, son las 9, son las 10. A la hora en la que esa expresión lógica de verdadero va a sonar tu alarma. Esa misma lógica es la que se maneja en general en los circuitos digitales, en la cámara, en tu teléfono, en la televisión donde nos estarán viendo. ¿Y qué es un bit? Un bit es la unidad más básica de información que yo puedo almacenar en una computadora. Puedes pensarlo como una especie de foquito que puede estar prendido o apagado. Puede representar un 0 o puede representar un 1. Ese es el bit. Es un prendido, un apagado, un 0 o un 1. Exacto. Es la unidad mínima de información que uno tiene dentro de una computadora. Adentro de una computadora hay millones. Podemos almacenar muchísimos datos. Lo que pasa es que los datos más complejos se construyen a partir de estas cosas más simples. Así como a partir de unos y ceros construíamos cantidades o números, podemos construir otro tipo de datos, como pueden ser textos o imágenes o sonido. Todo se termina almacenando en una codificación de ceros y unos. Claro, es información que necesitamos codificar para además poder compartirla, ¿no? Para que todos hablemos un lenguaje común. Ese lenguaje tiene un nombre, es el código ASCII y es el que vamos a presentarte en este informe.
Se llama ASCII a un código de símbolos cuyo nombre proviene de la sigla en inglés de American Standard Code for Information Interchange, que podría traducirse como Código Estándar Norteamericano para Intercambio de Información. Como sucede con otros sistemas para representar caracteres, el ASCII es un método para una correspondencia entre cadenas de bits y una serie de signos que pueden ser tanto alfanuméricos como de naturaleza gramatical o comercial. Este método permite la comunicación entre dispositivos digitales, así como su procesado y almacenamiento. El sistema define una relación entre caracteres específicos y secuencias de bits. El desarrollo del código ASCII se debió fundamentalmente a la necesidad de que las computadoras y dispositivos de distintos fabricantes tuvieran un lenguaje común para poder comunicarse y de este modo permitir una compatibilidad más flexible y segura entre ellos. La idea del código se desarrolló por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial en la esfera de la telegrafía. Ocurrió que en 1945 el sistema telegráfico requería de un método estándar y fiable que permitiera transmitir información de manera más clara y segura. Teniendo en cuenta esta necesidad, los laboratorios Bell desarrollaron un sistema que permitía enviar mensajes empleando la infraestructura instalada del telégrafo. En esos años, la dificultad que se debía sortear era pasar del código Morse a las computadoras. La solución fue relativamente sencilla, ya que ambas tecnologías tienen algo en común: el sistema binario. En el caso del telégrafo, el código estaba conformado por la señal audible y el silencio, que podrían tomarse como los unos y ceros binarios. 20 años más tarde, se sentaron las bases del código ASCII a través de su oficialización por el Comité Estadounidense de Estándares para la Ingeniería. En aquella primera etapa, el código solo incluía letras mayúsculas y números, pero con las sucesivas revisiones se le añadieron las letras minúsculas y ciertos caracteres, lo que conformó el estándar US ASCII muy utilizado en la actualidad. Y ahora sí, esto fue todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de nuestro programa y que te den ganas de acercarte un poco más a la matemática si es que no estás ahí cerca todavía. Emanuel, muchas gracias por haber venido y volveremos a vernos y a consultarte seguramente. Muchas gracias. A vos te decimos que nos volvemos a encontrar, claro, en nuestro próximo programa con más preguntas, buscaremos nuevas respuestas sobre otros asuntos porque todo tiene un porqué. Ahora te dejamos con Juan y Andino, con Cata Delia a continuación en la televisión pública con Altavoz y por supuesto todo su equipo. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.